¿no? Que uno puede alquilarse. Entonces, el leasing consiste en un alquiler inicial de aquellas, de aquellos activos por parte de la sociedad del leasing a un cliente mediante el pago de cuotas de arrendamiento por parte de este último, incluyendo la posibilidad de compra al final del correspondiente elemento que sea alquilado asociado a la operación financiera. Vale decir, la operación de financiación mediante el leasing es una operación de alquilarse ese activo durante un determinado tiempo y a la culminación de ese tiempo, que normalmente es menor a la vida útil del activo, existe la posibilidad de comprar ese activo a la finalización de ese contrato, ¿no? ¿Por qué existe esa posibilidad de compra? Porque normalmente esta forma de financiación la hacen los bancos. En Bolivia son 4 bancos que manejan la modalidad de leasing. Está el Banco Visa que tiene una línea financiera que se llama Visa Leasing. Está el BNB, el Banco Nacional de Bolivia, está el Banco Fortaleza y está el Banco Económico. Son los 4 bancos en Bolivia que ofertan esta modalidad de financiamiento. Ahora, como decíamos, vamos a suponer que soy dueño de una empresa de transporte, vamos a suponer Transtin, ¿ya? Transtin hace su recorrido entre sus servicios entre Potosí, Sucre, Sucre, Potosí, pero yo quisiera ampliar hacia, vamos a suponer, a Oruro, pero yo no tengo buses, necesito comprar unos 2 o 3 buses para que incremente este servicio a otra ciudad. Entonces, lo que hago es, voy a financiar mediante esta modalidad de leasing, voy al banco, en este caso, voy a irme al banco Visa, me entrevisto con el gerente y le digo que quisiera financiar a través del leasing. ¿Cuál es la vida útil de un vehículo? Son 5 años. Entonces el gerente me dice, máximo le podemos alquilar, hacer la manera de alquiler, por 3 años y a la finalización de los 3 años tendría que comprarme las flotas porque no es su razón de ser del banco alquilar buses, sino que está haciendo una modalidad de financiamiento iniciando con la compra de esos buses bajo las características que el cliente especifica y los alquila. Entonces el banco por esos 3 años cobra un canon de alquiler y al cumplimiento de ese contrato de alquiler, el cliente se compromete a comprar a su valor residual ese activo, que en este caso del ejemplo son los buses, ¿ya? Ahora, si es que yo me negaría a comprar a la finalización, hay una cláusula de penalización, tengo que pagar una multa, se podría decir, porque ¿qué va a hacer el banco con sus buses? Tendrá que buscar a alguien que pueda vender, pero eso le está generando un problema, tiene que guardar los buses en algún depósito, ¿no? Entonces es otro gasto adicional, alguien tiene que ir a ofrecer los buses para venderlos, porque yo he comprado esos buses para la empresa Transtin que quiere ampliar sus servicios a la ciudad de Oruro. Bajo sus características se ha hecho la compra. Entonces, lo que tendría que ocurrir sí o sí es que Transtin se lo compre a la finalización del contrato de leasing esas flotas. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos la operación de leasing. El banco o la entidad financiera compra el activo que necesita el cliente con su dinero del banco, le alquila por un determinado tiempo, que ese tiempo tiene que ser menor a la vida útil del activo, y luego existe la cláusula de compra a su valor residual. A eso se llama la operación de leasing. ¿Quiénes participan en esta operación de leasing? Como decíamos claramente, hay un usuario, alguien que necesita el bien. Ese bien, ese arrendatario va a pedir al arrendador, que en este caso es la entidad financiera, le pide que se lo compre ese activo porque necesita y le alquila. Entonces, el banco va del proveedor del activo y compra. Y ese proveedor directamente le entrega al arrendatario. En este caso, el bus le entrega a la empresa Transtin. Y el arrendatario comienza a firma un contrato y comienza a darse los pagos de alquiler y obviamente para cerrar ese contrato de arrendamiento financiero
se puede, se hace la compra a su valor residual. Ahora, la pregunta que yo les lanzo es, ¿será más barato que prestarse dinero del banco que entrar a una deuda o será más caro? ¿Qué piensan? La operación de leasing o de arrendamiento financiero tendrá un costo más caro que endeudarse o que conseguir una deuda, o será más barato que la deuda, que la tasa de la deuda. A ver, ¿qué les tinca? ¿Qué piensan sobre el arrendamiento financiero? Creo que se han dormido. Licenciado, buen día. Marco, buen día. A ver, Licenciado, yo pienso que es más barato, licenciado, porque al final el que requiere el equipo o la maquinaria se queda, ¿no, licenciado, con el bien? claro, pero en el fondo es más caro, ¿ya? Es más caro. Ahora, ¿por qué tendría que recurrir a esta forma de financiamiento si es más caro que prestarse del banco? Porque a veces las empresas se encuentran sobreendeudadas o ya han llegado a su nivel de endeudamiento con los bancos. Entonces tienen que buscar otras figuras, otras formas, otras estrategias para poder financiarse. Es más caro el arrendamiento financiero. Primero porque hay una serie de trámites, hay que conseguir el equipo que especifica el usuario, el banco tiene que buscar, por decir, quiere buses especiales, ahora con bioseguridad, vamos a suponerlo, una exigencia con bioseguridad de estos buses, entonces tiene que el banco buscar quién puede ser el proveedor de ese tipo de flotas que ahora está buscando Transink, entonces me genera más trabajo como banco. Todo trabajo tiene que ser remunerado, nada es gratis en la vida, ¿no es cierto? Entonces el banco cobra también una comisión. Y todos los gastos adicionales que se van dando, lo va cargando la cuota de alquiler. Entonces la cuota de alquiler es más cara que mi cuota de ir pagando una deuda, ¿ya? Pero necesito dinero, entonces tendré que recurrir a esta forma de financiamiento que también puede utilizar la empresa. Ya vamos a ver un casito, cómo se presenta y cómo puede servir a la empresa. Clases de arrendamiento. ¿Qué tipos de arrendamiento se pueden dar? ¿Ya? Primero, según el elemento en el que recae la operación, existe el leasing inmobiliario, que suele tener una duración media aproximada de 10 años. ¿Qué es inmobiliario? Son casas, ¿no es cierto? Casas, terrenos, etcétera. Ahora, ¿cuál es la vida útil de un terreno? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la vida útil de un terreno? No tiene vida útil, licenciado, más bien se aprecia terrenos. Exacto, el terreno es el único activo fijo que no tiene vida útil, ¿no? O sea, vale decir, no se desgasta o no pierde su vida, sino más bien en función a las características de la ubicación de ese terreno, puede ser que se aprecie, suba de precio, lo que ha ocurrido con la nueva terminal, ¿no? Esos terrenos que existían antes ahí eran la cancha de golf y eran basurales, nadie le daba importancia. Entonces el terreno creo que costaba ahí 200 metros, te costaba $1,000, $2,000. Cuando se ha comenzado a hablar de que se va a construir la nueva terminal, la gente ha comenzado a hacer subir el precio. Y hasta se rumora de que este señor Joaquino habría comprado estos terrenos con un palo blanco o alguien, un tercero, y él se los había vendido después a la alcaldía para que se construya la nueva terminal a $30,000 un área de 200 metros cuadrados. Entonces, imagínense cómo han lucrado. Por eso decimos, en función a ciertas características y ubicación de los terrenos, estos tienden a subir de precio, a sobrevalorarse, ¿no? Y por lo tanto, no se deprecia, sino se aprecia el terreno. Entonces, cuando hablamos del leasing inmobiliario, estamos hablando de que me pueda alquilar un terreno o un edificio o una infraestructura, un departamento, por ejemplo, una casa, un galpón, ¿no? Entonces, por eso decimos una duración media aproximada de 10 años. ¿Cuál es la vida útil de un edificio? Ahora sí, Marco, a ver. 40 años, dice.
40 años, ¿no? De acuerdo a la ley dice que la vida útil de un edificio, de una infraestructura, no del terreno, ojo, de la infraestructura que está construida sobre el terreno, tiene una vida de 40 años. Por eso hablamos de que entonces el leasing para este tipo de inmobiliario va a tener un promedio de 10 años. Y el leasing mobiliario, que tiene que ver ya con activos, maquinaria, equipos, vehículos, etcétera, tiene una duración entre 2 y 4 años como máximo ese periodo del contrato de arrendamiento. Segundo tipo de clasificación, según la finalidad principal, se puede clasificar en arrendamiento financiero y en arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero es aquella operación que se caracteriza por un precio de la opción de compra normalmente bajo, coincidente con la cuantía de una cuota de arrendamiento que va a incorporarse, facilitando así el ejercicio de la opción de compra. La sociedad de leasing no asume normalmente el mantenimiento y conservación del bien. Lo que les explicaba hace un momento, ¿no? El arrendamiento financiero es el alquiler de la maquinaria o el equipo o el inmueble que voy a hacer con la opción de compra. Por eso se llama arrendamiento financiero. Por su parte, el arrendamiento operativo es cualquier tipo de alquiler de cualquier infraestructura o maquinaria. Lo que hacen por ejemplo, las empresas constructoras, ¿no? A veces se alquilan maquinaria para la mezcla de los agregados de construcción, ¿no? Para los vaciados. Entonces, a veces las empresas constructoras grandes están mejor equipadas. Entonces dicen, yo necesito una mezcladora para hacer el vaciado de los cimientos y todas las columnas. Entonces se alquilan por 2, por 3 meses, ¿no? Estas mezcladoras hasta que termine esa labor. Entonces, ese es un arrendamiento operativo. Cualquier alquiler que se pueda dar es un arrendamiento operativo. No existe la opción de compra, simplemente el uso del activo y se paga un canon de alquiler. Entonces, repito, hay dos tipos de arrendamiento. El arrendamiento financiero, donde se constituye en una forma de financiación para la empresa, porque al inicio existe un alquiler del activo y a la finalización la opción de compra. Ahora, un tanto no es tanto opción, como les decía, ¿no? ¿Qué tal que el banco haga estas operaciones y nadie utilice la opción de compra? Todo el mundo se haya alquilado y al final no le compre. Entonces, ¿el banco qué va a hacer con tantas cosas? Por decir, ha comprado retroexcavadoras, alquilado buses, por otro lado tiene maquinaria industrial que alguien le ha alquilado pero no le ha comprado. Entonces no sería negocio para el banco. Obviamente que hay una cláusula que casi indirectamente obliga a que se tenga que comprar ese activo que se está manejando bajo la figura de arrendamiento financiero, ¿ya? Y el arrendamiento operativo, que es un alquiler común que se da con cualquier activo, ya sea bienes inmuebles o muebles. ¿Cuál es la característica del arrendamiento operativo? El fabricante o proveedor destina un bien de su propiedad para darlo en locación, garantizando su calidad y funcionamiento, no reconociendo necesariamente una opción de compra. Si bien dan arrendamiento el bien, no es el fabricante, sino un tercero, ¿no? A veces hay gente que se dedica a alquilar. Yo tenía un amigo que tenía una empresa constructora, pero en su empresa constructora, este señor comenzó a equiparse muy bien. Tenía volquetas, tenía retroexcavadoras, mezcladoras de agregados, etc. Y sus colegas de trabajo, las otras empresas constructoras, se alquilaban su maquinaria. Entonces él no le daba tanta importancia a la construcción de edificios, etcétera, sino a su labor de su constructora, sino más se movía con el tema de ir alquilando su maquinaria. Entonces yo le dije, cambiarlo a otra empresa en vez de llamarle constructora, llamarle pues una empresa de alquiler, ¿no? Que alquilas y puedes ir mejor equipando a la empresa de tal forma que otras empresas constructoras puedan alquilarse cualquier tipo de maquinaria pesada que necesite, no siempre comprarse, ¿no? Entonces ahí surge la visión, como decíamos, no siempre es el fabricante el que va a alquilar, sino un tercero que puede entrar a este negocio del alquiler. Alguien que conozca de ustedes que maneje el tema de alquiler, a ver, que se dedique al alquiler de maquinaria,
Hay alguna gente que se compra vehículos, por ejemplo, camionetas, ¿no? Y las va alquilando a supervisión, por ejemplo, cuando hacen carreteras, cuando hay el tema de la minería, etcétera, prestan o digo alquilan sus camionetas para que trabajen en el tema de supervisión, transportando a los supervisores, a los ingenieros, ¿no? Entonces son camionetas 4x4 que las van alquilando. A veces las empresas grandes no siempre quieren comprarse este tipo de vehículos, dicen, ¿para qué voy a hacer con una camioneta? Prefiero comprar una volqueta, etcétera. Pero para mover estos ingenieros, estos supervisores necesitan vehículos livianos muy seguros para que se desplacen muy rápidamente. Entonces hay el alquiler de estas camionetas. Yo he conocido a alguna gente que se compra camionetas y alquila, las alquila. No sé, Marco, si tú has conocido, tú que estás inmiscuido ya en el tema laboral. Licenciado, mayormente en las constructoras, licenciado, mayormente lo que se alquilan son las plantas de asfaltamiento, licenciado, A ver, las, porque mayormente se requiere, o sea, la planta se entra mayormente en Santa Cruz y Santa Cruz es lo que tienen esas plantas de asfaltar, licenciado, y es lo que más se requiere en las constructoras, ¿y eso traen desde Santa Cruz? ¿Se alquilan o vayan aquí en Potosí? de Santa Cruz, licenciado. O sea, traen, se alquilan. Sí, de Santa Cruz, licenciado, de Saipay, ¿Y cuánto cuesta el alquiler? Más o menos. aproximadamente 100.000 dólares, así está, licenciado. ¿Y cuánto Este es cuesta por, el más este, caro? es por el tiempo también Claro, de de uso. que el proyecto va a durar, no ve los cuántos kilómetros, cuánto se va a asfaltar, todo ese tema, licenciado, se verifica. Y normalmente una planta de asfaltado, ¿cuánto cuesta? No podría decir, Si cuesta más o menos alquilarse unos $100,000, por decir, por unos 3 meses, debe estar encima de 1 millón o más, ¿no? La planta asfaltadora y por eso no es fácil acceder a este tipo de maquinaria que se requiere, ¿no? Entonces, por eso tengo que alquilarme. Además, quizás estoy circunstancialmente ahora en una carretera, no siempre voy a hacer carreteras. Entonces, ¿para qué me voy a comprar una asfaltadora si esta vez lo voy a utilizar y después quizás ni la utilice, ¿no? Entonces, no me conviene comprarme, sino solo alquilarme esa maquinaria que necesito ahora en ese trabajo. ¿Cuáles son las características del arrendamiento operativo? Los plazos son cortos, normalmente dentro del año, son por meses, ¿no? Porque son para trabajos muy puntuales que uno se alquila cierta maquinaria o cierto equipamiento. Menores a la vida útil del bien, no siempre van a ser menores a la vida útil del bien. Los cánones no pagan el valor del equipo durante los primeros periodos de arrendamiento, ¿vale? Es decir, solo es un alquiler que estoy pagando por la utilización de ese equipo. Se utiliza para equipos de tecnología de punta muy variable, ¿no? A ver, por ejemplo, los geólogos, por ejemplo, se alquilan el tema de equipos muy especializados para poder encontrar ciertos, ciertas fallas que se puedan dar en el subsuelo, ¿no? Entonces, como se dice, son equipos de punta que a veces utilizan y que son muy caros a adquirir de forma personal. Entonces, por eso tienen que recurrir a alquilar este tipo de maquinaria. El dador busca sucesivos tomadores con menores expectativas tecnológicas al finalizar cada contrato, ¿vale? Es decir, también los equipos tienden a volverse obsoletos y en función a esa obsolescencia también el canon de arrendamiento va a ir bajando, ¿no? Y porque ya quizás alguien tiene otro equipo más moderno que pueda alquilar y el que yo tengo ya ha perdido su vigencia, entonces voy a tener que bajar el alquiler, el cobro del alquiler para que pueda seguir usufructuando o ganando de esta forma de alquilar equipos. El arrendamiento operativo es un tipo de arrendamiento en el cual el cliente paga cuotas periódicas de alquiler por el uso del bien. Al finalizar el contrato, el cliente tiene las siguientes opciones. La extensión del contrato, vale decir, seguir utilizando y ampliar el contrato de arrendamiento operativo o la devolución del bien porque ya no requiere y ha cumplido con su objetivo al utilizar eso. Entonces, muy claramente vemos el arrendamiento operativo, en otras palabras, es el alquiler de un activo que uno hace. Se alquila, lo utiliza y lo devuelve, ¿no? Entonces, puede ser de un inmueble o puede ser de equipamiento, de activos fijos.
maquinarias, equipos, vehículos que uno pueda alquilar. Y el más importante, el que nos interesa, es el leasing financiero, porque ese es el que la empresa tiene que tener también en mente para poder acceder a financiamiento. Entonces, el leasing financiero o arrendamiento financiero es una operación de endeudamiento de mediano y largo plazo. Se puede adquirir activos productivos, tangibles. Se realizan pagos en cuotas periódicas. Es como el alquiler. Al inicio me estoy alquilando, entonces al banco voy depositando cánones de alquiler. Tengo el derecho al ejercicio de una opción de compra. A la culminación del periodo de alquiler, puedo ejercer el derecho de la opción de comprarme ese activo a su valor residual. ¿Qué implica su valor residual? Al resto de vida que le queda, de vida útil que le queda al activo. Vayamos al ejemplo del vehículo, del bus. El vehículo de forma genérica tiene una vida útil de 5 años. Si el contrato de leasing dice por 3 años, entonces a ese activo le queda una vida útil de 2 años. Entonces, ese será todavía el tiempo en el cual yo, como nuevo dueño, pueda utilizar ese vehículo, ¿no? Entonces, hay la opción de compra. Y vuelvo a recalcar, si no se hace uso del derecho de compra, existe también una cláusula que penaliza económicamente a las personas, o sea, al cliente que no quiera hacer esa opción, porque si no el banco estaría perdiendo, ¿no? Tendría que estocarse de una serie de maquinaria y equipos que ha alquilado y nadie le ha comprado. Entonces no sería negocio para el banco. El banco tiene que garantizarse que al final, al cumplimiento del contrato de leasing, tienen que comprar ese activo porque se ha comprado a la medida del cliente. No se le ha dado un bien genérico, sino se le ha comprado a la medida del cliente. Entonces, el arrendamiento financiero se trata de un contrato de alquiler a medio y largo plazo, normalmente de maquinaria o equipos o bienes de equipo, por el cual el arrendador, que es el banco o empresa de leasing, se compromete a conceder el uso temporal de un bien al arrendatario, persona física o jurídica. En este caso, la persona jurídica es la empresa, a cambio de una renta o un alquiler periódico, incluyendo a su término la opción de compra. El leasing es un contrato mediante el cual, otra forma de definirlo, ¿no? Al leasing, mediante el cual un lessor o arrendador, natural o jurídico, traspasa a otro leasing o arrendatario el derecho a usar el bien físico a cambio de alguna compensación, que en este caso se llama alquiler, generalmente un pago periódico y por un tiempo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien, renovar el contrato o devolver el bien. Ahora, ¿cuándo se va a dar la renovación? Cuando se vea que el equipo se ha vuelto obsoleto rápidamente. Y esto va a ser a que no me convenga comprarme a su valor residual este equipo, ¿no? Vamos a suponer del equipo de la empresa de transportes. Supongamos que me he comprado una flota, un vehículo normal, ¿ya? Pero ahora, por las exigencias, y en adelante creo que va a ocurrir esto de la pandemia que se ha dado y se está pronosticando otro tipo de enfermedades más. Cuando uno viaja en el bus, ¿qué existe? Y normalmente cuando uno viaja de noche, el bus se sobrecarga digamos, el aire, ¿no? El aire ya no es el que debería ser, no es respirable, digamos, no está contaminado, como uno comienza a respirar, está comenzando a dormir, entonces comienza a botar todo lo negativo, ¿no? Y en el bus se sobrecarga esto. Entonces, poner las exigencias en el siguiente año de que sean los buses que tengan respiradores personales para que la persona que viaja en la noche pueda colocarse y no tenga que sobrecargar al bus, o tenga que el bus tener un mecanismo diferente de ventilación, que no sean siempre abrir las ventanas, sino otro mecanismo que absorba y comienza a generar aire limpio. Y no tengo yo en esos buses que me alquile, entonces no me va a convenir la opción de compra. Voy a tenerlos que devolver y ni modo aceptar la cláusula de penalización, ¿ya? Entonces, cuando el bien no cumple ya los requisitos de la empresa, seguramente se va a tener que devolver.
La operación suele incluir a tres partes. ¿Quiénes son? Un proveedor que vende el elemento de activo, el bien o inmueble a la entidad de leasing. La entidad de leasing es el que arrienda el bien al cliente, quien se obliga a pagar a cambio la correspondiente cuota. La entidad de leasing normalmente son los bancos. Los bancos son los que tienen el dinero y para ellos la operación de leasing es como prestar dinero, pero no te presto el dinero directamente. Te lo estoy prestando comprando el bien que necesitas y alquilándote. Por eso decía que es más caro el arrendamiento financiero, porque primero me va a cobrar una tasa de interés sobre ese dinero que está utilizando el banco para comprar el activo. Y segundo, hay otros gastos adicionales que los va a ir cargando a la cuota de alquiler. Por ejemplo, alguien tiene que ir a hacer la transacción de comprar el bus, si voy al ejemplito que he manejado, ¿no? Alguien tiene que ir a verificar de que el bus esté funcionando bien, porque yo tengo que garantizar a la empresa durante el periodo de arrendamiento, tiene que garantizarse de que el bus va a funcionar. El mantenimiento está a cargo de la empresa, porque la empresa, o sea, la empresa arrendadora, el banco, porque el banco sigue siendo el dueño. Entonces yo tengo que garantizar de que ese bus funcione muy bien. Tendrá que hacerse, como es un vehículo, mantenimiento, por decir, cada 3 meses tendrá que entrar el vehículo a mantenimiento. ¿Quién paga ese mantenimiento? Lo va a pagar el banco. Pero el banco en el fondo no lo está pagando. ¿A quién le carga eso? Al cliente. ¿Dónde está ese mantenimiento, ese costo? Está dentro la estructura de esa cuota que está pagando esa cuota de alquiler. Entonces esa cuota de alquiler va a sumar lo que tiene corresponde a los intereses por ese dinero que se utiliza para comprar y los otros gastos que incluyen el manejo del activo. La tercera parte que participa es el cliente, que es la empresa o puede ser también una persona natural, que tiene al final del periodo la posibilidad de comprar el elemento hasta entonces arrendado o alquilado. Ya decía, casi no es la opción, sino es la obligación de comprar. Si no, el banco te va a penalizar económicamente. Te va a sacar más o menos como, pongámonos a pensar, el bus cuesta 100,000, ¿ya? Su valor residual, cada año en 5 años, ¿cuánto sería su depreciación por año? 100,000 entre 5, 20,000, ¿sí? Entonces, su valor residual del equipo va a ser, faltando, si mi contrato de leasing es de 3 años, le va a quedar 40,000. O sea, ese sería su valor residual al cumplimiento del tercer año. Si yo no me lo compro en 40,000, el banco me puede enchufar una penalización de 20,000. Vale, decir, muy bien, no quiere comprarse, muy bien, págueme los 20,000 por perjuicios, porque no me ha querido obceder y entonces yo tengo que ver la posibilidad de vender este bus a otra persona o a otro cliente o a otra empresa, porque usted no está accediendo a la opción de compra. Entonces, a pagar 20,000, tal vez me convendría comprármelo con los 40,000, ¿no? Entonces, todos esos elementos, el banco se garantiza. Pues decía, métanse a la cabeza algo que alguien me ha dicho, un experto. El banco nunca pierde. Si te tiene que dejar en la calle desnudo, te va a dejar. No le va a interesar. Entonces, si no sabes hacer la transacción con el banco y el banco no puedes pagarle la deuda, el banco va a ir a depredar lo que tengas, te va a quitar lo que tengas. Si te tiene que dejar en la calle, te va a dejar. Pero el banco nunca pierde. Eso está clarísimo. El banco nunca pierde. Si no, no sería negocio para el banco, ¿no? Bien, aquí a ver un ejemplito que ya lo hemos descrito más antes, donde manejamos cómo se da el flujo del listing financiero, ¿no? Ahí participa un proveedor, quien va a dotar del activo, en este caso tenemos una retroexcavadora. Tenemos la empresa que se va a arrendatar, y tenemos la participación del banco, ¿no? Entonces, ¿cómo se da? El pago del precio del bien. Aquí el banco le paga al proveedor y el proveedor entrega directamente a la empresa arrendataria que requiere el bien, ¿no? Y hay un contrato que se firma entre el banco y la empresa arrendataria y hay el pago de una renta por el servicio de la deuda y además otros conexos que tienen que ver con el arrendamiento que se cerrado. Repito, por eso se dice que el leasing o el arrendamiento financiero es
una forma de financiar más cara que la normal. Es una forma de financiamiento más cara que la normal. ¿Por qué? Porque hay otros gastos conexos, comisiones, gastos de personal adicional, porque alguien tiene que ver el activo, tiene que ir a buscar, tiene que contactarse con la empresa proveedora, etcétera, etcétera, de tal forma que no le es fácil al banco conseguir esto. Entonces, alguien tengo que destinar para que haga esta operación, tengo que sacar de su tarea normal para que haga esta operación. Por eso me cuesta más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido? ¿Nadie? A ver, Dalma. ¿Está Dalma? Sí, Lice, aquí estoy. ¿Dónde está? Aquí, Descríbanos aquí, dónde Lice, está. en mi casa. Ahícito, ahícito, ya. A ver, ¿qué le interesaría saber más del leasing? A ver, ¿qué usted como empresaria, como gerente de una empresa, qué características le parece interesante para que pueda aprovechar o usted desecharía esta forma de financiamiento? Según hasta el momento lo que les he explicado. Mm, a mi parecer, digamos, licenciado, eh, es del Lice, es, digamos, como le diría, tanto es buena como también mala, digamos, o sea, nos puede favorecer como también no nos favorece, digamos. ¿En qué no nos favorecería? ¿Cuál sería la desventaja que usted le ve? La desventaja que, digamos, se ve es que el, digamos, al momento de sacar, digamos, ya puede ser, como estaba hablando, por ejemplo, de las movilidades, ¿verdad, licenciado? Sí, La, ¿qué se dice esta palabra? Lo que cancelamos, digamos, la ay, cuota de me he olvidado alquiler. esta palabra, dice. Claro, multa de alquiler es bastante, digamos. Lo que tendría que hacer, digamos, sería, por ejemplo, esta forma siempre ellos lo manejan en alquiler, pero sería bueno que la mayoría lo maneje que es de forma de anticrético. Es que el anticrético tiene otra figura, ¿no? Exacto. El anticrético lo que hace es, a ver, bien que toca el anticrético para comparar con el alquiler, y esto se da normalmente en los inmuebles, ¿no? En los edificios, en los departamentos. Si yo soy dueño de un departamento, tengo dos opciones para poder alquilar, digamos, esta infraestructura. O lo doy en alquiler o lo doy en anticrético. El anticrético es una suma grande que me pagan, que me dan, y se firma un contrato normalmente de 2 años. Un año voluntario, digo forzoso, y un año voluntario. Son 2 años, ¿ya? Ahora, yo, ¿cuándo daría un inmueble en anticrético? Cuando yo necesito esa suma grande de dinero para seguir invirtiendo. Por ejemplo, mi edificio se ha quedado en el 8º piso, pero ya no me ha alcanzado el dinero para terminar los 2 últimos pisos que tenía. Entonces digo, mis departamentos los voy a dar en anticrético para hacer terminar el edificio. En ese caso, me convendría. Pero, si no necesito dinero para invertir o para hacer algo, ¿para qué voy a dar mi departamento en anticrético? Prefiero darlo en alquiler, que sería un pago, una ganancia que me estaría generando el departamento, ¿no? Entonces, eso es lo que importante que hay que ver. Ahora, se está comenzando a manejar el tema mixto en el tema de inmuebles. Vale decir, te lo doy en anticrético y en alquiler. ¿Por qué se está dando en los dos? Porque el anticrético te permite garantizar de que si es que entras en mora, porque hay mucha gente que no paga sus alquileres puntualmente, 2, 3 meses está pasando, el dueño está andando a cobrar, ¿cuándo me vas a pagar? No, como don Ramón vivía creo que 40 meses, digo 14 meses, no, de renta impagos de su departamento, ¿no? Y el señor Basiga iba a cobrar, ¿cómo es el alquiler? 14 meses le debía de alquiler, ¿no? Y hay gente así, que se vive gratuitamente y no va pagando el alquiler del departamento. Entonces, para evitar
esos malos momentos, diríamos, del dueño del edificio, del departamento, lo que hoy se está optando es por entregar de forma mixta, que te den una garantía que se llama como anticrético y sigas pagando un alquiler. Cuando entras en mora, entonces yo de tu anticrético me lo voy pues cobrando y te voy deduciendo y al final si sigues en mora vas a perder tu anticrético. Entonces esa es la forma en que el dueño se garantiza de que realmente ese pago de alquiler se efectivice, realmente se ponga, porque si no, hay gente que hace, se sale de los departamentos, como digamos, no vivo yo en mi edificio, vivo en otro lado, y mi edificio está puro alquilado con gente. En la noche, a medianoche, agarran sus cosas, se lo sacan, y al día siguiente el departamento vacío. Se ha ido sin pagarme 5 meses, 3 meses. Entonces mucha gente ha quedado así, y lamentablemente, de esa forma se han generado los alquileres sin pagos, ¿no? Entonces, para garantizar eso, se está moviendo esa otra figura, que es el anticrédito. Pero eso, por ejemplo, para nosotros no es una forma de financiamiento, sino es otra forma de que se pueda eh, manejar el tema de inmobiliario, ¿no? Inmobiliario. Aquí nosotros estamos tomando la posición de gerentes para la empresa. Para la empresa, ¿cómo vamos a utilizar el leasing financiero o el arrendamiento financiero como forma de financiamiento? Maquinaria, equipo, infraestructura, galpones, ¿no? Que necesite la empresa para poder desarrollar sus actividades. Entonces, por eso hablamos de la participación del banco como fuente de proveedora de los recursos. ¿Y quién va a garantizar de que se compre el equipo que necesitamos? Y nosotros vamos a vamos a firmar un contrato de leasing con la opción de compra. Bueno, ¿cuáles son las características que se presentan con el leasing financiero o el arrendamiento financiero? Primero, el bien es adquirido por la entidad financiera. Vale decir, yo no compro como solicitante, como empresa solicitante, no compro, sino el banco es el que compra. Es decir, por la compañía que se dedica a otorgar leasing, basándose en las características del bien que han sido especificadas por la empresa que necesita el financiamiento, pues el arrendatario debe indicar lo que tiene que comprar. Lo que les decía, la empresa que necesita el bus dirá pues qué características de bus, con cuántos asientos necesita, de qué motor, qué fuerza de motor, qué sé yo, ¿no? Entonces todas estas características técnicas la hará conocer el que quiere comprar y alquilar ese bus al banco. Y el banco buscará el proveedor que tenga este tipo de activo que necesita el cliente para poder dotar de ese bien. La duración del arrendamiento no necesariamente coincide con la vida útil del bien. Y no tendría que coincidir porque imagínense si yo me alquilo por 5 años el bien y el activo tiene una vida de 5 años, ¿cuál sería su valor residual? 0. Entonces no le convendría a la entidad financiera, ¿no? Porque todo me está pagando y al final el bus me lo tendría que dar, decir aquí está 0, firme nomás ya los papeles de propiedad y chao. Entonces no tiene que coincidir, ¿ya? Esa es una característica importante. Los pagos que realiza el arrendatario deben amortizar la totalidad de la inversión. Estos han de cubrir, por tanto, el costo del material, los gastos de explotación y financiación de la entidad financiera y los beneficios empresariales. Entonces, el alquiler que yo pago va a cubrir la inversión que la empresa ha puesto y los intereses que me están cargando, como dice, ¿no? La explotación y financiación de la entidad financiera y los beneficios empresariales que busca la entidad financiera. Entonces, por eso la cuota de alquiler es alta cuando se hace la financiación a través del leasing financiero, ¿no? Es más cara. No hay limitación en la utilización de los productos alquilados, vale decir, cualquier activo puede pasar a alquiler, siempre y cuando existe el activo y el activo pueda ser comprado por el banco, ¿ya? Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta también. Ventajas económicas, sí. Dicen, siempre tiene que ser por las entidades que tienen que utilizar el leasing financiero o licenciado. No también podría ser que las empresas, digamos, que tengan activos puedan utilizar o hay algún requerimiento en que solamente las entidades financieras utilicen este leasing para
para prestar, digamos, este tipo de servicio de ampliación de maquinaria, como estaba explicando, licenciado. Ya. A ver, este último, ¿qué es lo que hemos visto, por ejemplo, en las empresas las empresas que venden vehículos nuevos, ¿no? Más o menos antes utilizaban esa figura como se maneja el leasing. Vos querías comprarte un vehículo al crédito, ibas a la concesionaria y la concesionaria te contactaba con el banco. El banco te prestaba el dinero y el banco agarraba, se hacía dueña de tus papeles del vehículo. Claro que no había un canon de alquiler, sino lo que tienes que pagar es la deuda al banco, como pagar tu deuda, pero lo que estaba empeñado era el vehículo. Ahora, las empresas concesionarias, como obviamente no se están vendiendo vehículos por la crisis económica que estamos viviendo, están comenzando a dotar de crédito directo. Ya no vas al banco, sino la concesionaria directamente te está vendiendo el vehículo y le vas a ir pagando a la concesionaria. Entonces, podría ser que alguna empresa pueda animarse, algún proveedor pueda animarse a poder optar por esta figura de leasing. Ya podría ser. Pero a las empresas, a las fabricantes, no les conviene. Ya no les conviene porque quieres vender tu producto de una vez. Por eso las concesionarias antes de la pandemia, si tú querías un vehículo al crédito, te contactaban con el banco. O sea, allá tenían ellos digamos, su contacto con los bancos. Normalmente el BNB estaba enganchada con una concesionaria que hay en la ciudad satélite, no me acuerdo el nombre. Entonces tú ibas, buscabas un vehículo a crédito, sabías cuánto costaba y ya aparecía el oficial de crédito si es que querías oficializar la transacción, ya aparecía un oficial de crédito del BNB y comenzaban a ver el tema de tasas, cuotas, cuánto iba a pagarse por la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Se podía dar. Puede darse, pero en nuestro Sí. medio eso está regulado ahorita por la ASO y a quienes se está autorizando de que se haga el tema del leasing es a los bancos. Los bancos, las entidades financieras están autorizadas para poder desarrollar esta forma de financiamiento para las empresas. Algunos. Gracias, licenciado. Dicen, Sí, dicen que se llama, le comento que Obando está sacando de leasing, están sacando autos ya. con 10% De de cuota cuota inicial. inicial. Exacto, Liz. Ayer ha sacado una propaganda, pero está con el nombre de leasing. Y a los Leasing. 3 años, si quiere, Devuelve. sí, si quiere lo compra o le compramos el vehículo. Claro. Habría que De ver hecho, si tiene la figura de leasing, ¿no? Habría que ver. Voy a entrar está, a ver está en con ese Oban. nombre, Liz. Está con Habría ese que ver, nombre. pues habría que ver si cumple todas las características, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa es que vos le pagues por el auto, como decíamos, el 10% le estás pagando y los restantes está entrando en deuda. Pero ahora, si vos no quisieras a la mitad del periodo, podrías hacer que esa entidad de concesionaria de vehículos te lo compre ese auto. Ahora, obviamente, te lo va a comprar a precio de gallina muerta y te pueda dar a cambio un nuevo auto que tú necesites. A ellos también les conviene porque estas concesionarias ahora ya no solo venden vehículos nuevos, también están comenzando a vender vehículos usados, ¿no? Entonces, vamos a suponer, si mi vehículo tendría un costo actual de unos 15,000, la concesionaria me lo va a comprar en 10,000. Y dice, ya tienes un pago de 10,000. ¿Qué vehículo quieres comprar? Ya me estás pagando 10,000 con tu vehículo. ¿Cuál quieres escoger? Este otro que cuesta 25, 15 más. Entonces, ¿cuánto ha ganado en el fondo la concesionaria? Mi vehículo que costaba 15, más 15 que le he dado 30. Yo me he comprado el vehículo en 25 porque me ha pagado solo 10, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma van manejándose estas concesionarias. Pero habría que analizar cómo maneja su forma de leasing. Como les digo, las empresas concesionarias de autos están desesperadas. La gente, ¿para qué tiene dinero ahora? Para comer. Entonces no vas a estar sacrificando la comida de tu familia, etcétera, comprándote un auto último modelo, etcétera. No hay, ¿no es cierto? Entonces son las entidades que más están sufriendo las concesionarias o las empresas financieras. Permite financiar la compra de activos fijos, evitando afectar la caja del arrendatario. Beneficio de liquidez. Lo que decíamos, ¿no? O sea, como no estoy comprando nada, solo me estoy alquilando, puedo tener liquidez para comprar otro tipo de activos. Al ser el arrendador quien compra los activos, el banco en este caso, el arrendatario evita desembolsar
el impuesto por la compra, el IVA por la compra que se va a generar, porque yo no he comprado el activo, lo ha comprado el banco, el arrendatario. No se consumen las líneas de crédito bancarias. Los bienes comprados mediante el leasing financiero sirven de garantía para la operación. Como decíamos, no estoy endeudándome de la forma tradicional. Lo que estoy haciendo es una operación de leasing donde el mismo bien está sirviendo de garantía para la operación. Volviendo al ejemplo de la flota. Cuando yo me he comprado la flota no es de mi propiedad. ¿De quién es la propiedad? Del banco. El banco lo que está haciendo me lo está alquilando. Yo por ese alquiler estoy pagando una cuota, un alquiler, un pago de alquiler. Entonces no soy dueño de ese activo. El arrendatario puede diseñar la estrategia de pagos que le sea más conveniente. Vale decir, puedo manejar de forma mensual, hacer los pagos de alquiler, de forma trimestral, de forma semestral, etc. En convenio con el banco. Ya hemos dicho, en el fondo es como si tendría una deuda con el banco. Entonces el banco me dirá cómo quiere pagarme. Sus flujos son mensuales, son trimestrales, bimestrales, no hay problema. Me puede aceptar la forma de pago que se pueda ver. ¿De qué dependen las condiciones financieras que se van a dar en el arrendamiento financiero? De las características de cada operación, ¿ya? Por ejemplo, la cuantía del activo que quiero comprar, que quiero hacer comprar, del canon de alquiler que me van a cobrar. De un banco a otro banco van a variar. Las comisiones son las que van a ir variando. ¿Qué me carga el Visa y qué me carga el BNB? Que son muy diferentes. ¿Qué me va a cargar el Banco Fortaleza o el Banco Económico? Entonces tendré que indagar entre los 4 bancos que ofertan esta modalidad de financiamiento, cuál es la que cobra menos comisiones o cuál es la que tiene menos requisitos o te facilita la forma de acceder al leasing financiero. Como decíamos, varía de entidad a entidad. Esto está afectado por la vida útil del bien y el plazo del contrato. El contrato de leasing siempre va a ser menor a la vida útil del bien. Varía en diferentes etapas de la economía. Las etapas de la economía principales que se presentan son bonanza, como hemos tenido del 2008 hasta el 2014 más o menos. La minería ha repuntado en su cotización, entonces teníamos ingresos, los mineritos se chupaban a gusto y sabor porque había minerales, había ingresos, ¿no? El gobierno tenía mucho impuesto que cobraba porque se exportaba minerales, etcétera. Y la segunda etapa que nos afecta es la recesión económica, vale decir, la caída de los ingresos macroeconómicos y de las personas, como está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Muchos negocios están cayendo porque la gente no tiene plata, no hay trabajo, no hay generación de efectivo, la economía ha parado el año pasado entre marzo hasta septiembre, casi se ha paralizado todo, porque nos han encapsulado, hemos estado en las casas, no había nada que hacer, entonces no se ha movido la economía. Recién después de septiembre, poco a poco ha comenzado, pero se está comenzando a dar los rebrotes, entonces como que alguna gente tiene miedo de ir a trabajar o de salir a trabajar, entonces la economía sigue en ese tema de una caída lenta que se está dando y no hay todavía el levantamiento económico como debería darse. Sucre, por ejemplo, da una pena, no sé si alguna gente ha ido a visitar, yo estuve hace un mes en Sucre, les digo en la noche las calles silencias, porque antes de qué vivía Sucre, de los estudiantes que físicamente vivían ahí, alquileres, comían, en la noche distracciones, farra, no en los centros nocturnos que se movilizaban, el turismo, no gente que iba a visitar Ciudad Blanca con mucha tradición, mucha historia, etcétera, entonces gente que le gustaba ir a visitar Sucre. Por el tema de la pandemia se han restringido a veces los viajes internacionales, por ejemplo, entonces no hay turistas. Uno que otro potosinito está yendo a visitar a su pariente. Los estudiantes están con clases virtuales, entonces muchos han vuelto a sus provincias, o mucha gente que venía de Santa Cruz a estudiar medicina, todo eso, entonces no está físicamente en Sucre. Entonces Sucre está sufriendo de esa forma de generación de su economía local, que principalmente era el turismo y los estudiantes. Los estudiantes generaban movimiento económico, ¿no? Entonces ahora no hay ese movimiento económico como esperaban, entonces han caído muchas cosas, ¿no? Ya algunos restaurantes, todos se han ido cerrando, porque los estudiantes, sus pensionados ya no están.
y ellos vivían de los pensionados. Entonces, así estamos en la realidad económica que tiene. Ahora, estas etapas de la economía seguro que va a afectar también a la forma en que la empresa va a adoptar o las ofertas que hagan de leasing los bancos, ¿no? Ya tendrán que analizar a qué rubros les conviene otorgar esta forma de financiamiento, ¿no? Quizás el transporte igual está un poco no tan movilizándose como debería ser antes, porque no hay flujo de gente que se mueva, no hay gente que viaje, entonces como que diría tal vez a la empresa de transporte aún no nos interesaría prestarles por ese tema de que no hay mucho desplazamiento de personas y el transporte de los pasajeros está como que, digamos, no muerto, pero ha reducido su flujo y quizás las empresas no tengan los suficientes ingresos como para poder cubrir sus cuotas de arrendamiento. Comparación entre el arrendamiento financiero y el leasing. Perdón, el operativo y el leasing. El operativo es una operación de endeudamiento, no es una operación de endeudamiento, ya es un simple alquiler, ya sea de un bien, un activo o un inmueble. En cambio, el leasing es una operación de endeudamiento público, porque ya se incorpora al banco, a la entidad financiera. Segundo, en el operativo, el activo está fuera del balance del arrendatario, lo deprecia el arrendador. Yo alquilo a alguien, yo sigo siendo dueño de ese activo. Entonces, ese activo aparece en mi balance general, no en el balance de quien le ha alquilado. El que le ha alquilado solo lo usa y me paga un precio por usar ese activo, que se llama canon de alquiler. En cambio, en el leasing, el activo y la depreciación ingresan al balance del arrendatario. ¿Cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo van a entrar? Al balance del arrendatario, no del arrendador. El arrendatario es quien utiliza y el arrendador quien le da ese activo. ¿Cuándo va a ingresar ese activo? Se va a depreciar y va a ingresar en el balance del arrendatario. Cuando me lo compre, pues, ¿no? Cuando compre a su valor residual, me hago propietario de ese activo, entonces de 100 se registra en mi balance y obviamente va a sufrir los efectos de depreciación, etcétera, etcétera. En el operativo, la deducción es al 100% las cuotas como gasto. En cambio, en el leasing, una parte se deduce como gasto al inicio cuando estamos en la operación de alquiler y luego cuando me lo compro pasa como mi activo en propiedad y se deprecia el activo, ¿no? Entonces hay dos momentos importantes en el leasing. Cuando está como alquiler, es un gasto, se registra como gasto los intereses y todas las comisiones que se han ajustado, se han incluido en ese canon de alquiler. Y cuando me lo compro a su valor residual, pasa a ser mi activo y se deprecia. Hay una tercera figura que se llama el retroarrendamiento financiero o también conocido en inglés como leasing back, ya el leasing back. Esto, por ejemplo, esta herramienta de financiación es netamente americana, por eso hablamos de leasing, ¿no? El leasing back. ¿Cómo funciona el leasing back? El leasing back permite incrementar el capital de trabajo de las empresas que, valiéndose de los activos fijos que ya poseen, contribuyen a una mejora en la liquidez, así también orienta los recursos en forma focalizada al desarrollo del negocio. Ahora sí, con un ejemplito les voy a explicar en qué consiste el leasing back o arrendamiento. Muy bien, me ha prestado el dinero, voy a utilizado diríamos, mi índice de financiamiento ya está al tope, o sea, el banco ya no me quiere prestar plata, pero sigo necesitando dinero, por ejemplo, para comprar el asfalto. Si bien la carretera ya estamos desarrollando, pero no tengo dinero para comprar asfalto, que el asfalto se constituye en el capital de trabajo. Es un insumo que voy a utilizar en la carretera. Entonces alguien me dice, aparece el leasing back. Me dice, haz una operación de leasing back con el banco.
¿Y en qué consiste esta operación de leasing back con el banco? Esas volquetas que yo tengo, las puedo vender al banco. Y el banco me va a dar dinero fresco. Me va a decir, ya muy bien, ¿a cuánto me las compras? Por decir, las he comprado a 100,000, se las vendo a 90,000. Muy bien, a 90,000. Pero el banco, a la vez, esas volquetas me las va a alquilar. En otras palabras, las volquetas nunca van a salir de mi propiedad. Van a seguir funcionando. Lo que estamos haciendo es una operación de financiamiento. Yo voy al banco, vendo mis volquetas. ¿Por qué tiempo? Me dice el banco. Por 2 años. Muy bien. Se firma el contrato de venta por 2 años. Me paga el banco por las volquetas, pero en ese contrato yo tengo la obligación de recomprar mis volquetas después de cumplimiento del vencimiento del contrato. Va a decir el banco, si no, no tendría sentido que se compre volquetas, ¿no? ¿Para qué va a estocarse de activos? Así le estén vendiendo más barato. Simple y llanamente está haciendo una operación de leasing back. Compra un activo, le da dinero y ese activo lo alquila. Cumplimiento del contrato de leasing back, vuelvo a comprármelo mis volquetas. ¿Qué he obtenido con esa operación de leasing back? He obtenido dinero de la venta de esas volquetas para comprar asfalto. Cumplo con la carretera, transcurren los 2 años en los cuales estaba previsto, me pagan por el trabajo que he realizado en la carretera, voy al banco, le digo, me lo voy a comprar mis volquetitas, ya han pasado 2 años, le pago al banco y la propiedad de mis volquetas vuelve a la empresa. A eso se llama una operación de leasing back. Repito, ¿en qué consiste el leasing back? Vendo un activo al banco y ese activo el banco me lo alquila por un periodo de tiempo establecido, que no va entre 2 a 3 años, no va más. El leasing back. Yo al tener dinero fresco, puedo utilizar para capital de trabajo para seguir operando y una vez que tenga el dinero suficiente para recomprar mis activos que los había vendido al banco. Repito lo que les decía, en el fondo las volquetas nunca han salido de mi garaje, han seguido funcionando, han seguido trabajando, las he utilizado en la carretera, etcétera, etcétera. Lo único que hemos hecho es una operación con el banco donde he hecho la simulación de venderle, le he dejado los documentos de propiedad en garantía al banco, el banco me ha entregado dinero, pero el banco a la vez también me ha alquilado esas volquetas, porque si no, ¿cuál sería el negocio para el banco? ¿Cuál sería el negocio para el banco? No que me compren las volquetas y si estén las volquetas ahí y luego yo me las compre, ¿no? Y tampoco el banco lo está utilizando porque yo sigo en la propiedad. Entonces lo que ocurre es que me alquila el banco esas volquetas. A eso se llama la operación de leasing back. Puede ocurrir, puede darse, puede darse. Ya decíamos, las empresas a veces se sobreendeudan, llegan a endeudarse mucho, de que ya no tienen un índice de aval que les permita decir, puedo todavía prestarme dinero del banco. Si han llegado a su tope, que es el 80% de su patrimonio, entonces el banco les va a rechazar prestarles dinero. ¿Qué tengo que hacer como gerente? Buscar otras alternativas de financiamiento que me permitan poder acceder a dinero y seguir operando y seguir ganando con la empresa. Les ponía el ejemplo de la empresa constructora, ¿no? Que hace operación de leasing back para proveerse de asfalto, vendiendo sus volquetas y alquilándose esas volquetas del mismo banco. Entonces, el leasing back es una operación compleja en virtud de la cual una empresa que requiere financiamiento vende un activo de su propiedad a una empresa de leasing que paga su precio al enajenante. Simultáneamente a esta operación, la empresa de leasing otorga la tenencia del bien al vendedor, pero esta vez en arrendamiento financiero. Ya hemos dicho, el arrendamiento financiero es el alquiler con la opción de compra. Es decir, a través de este contrato se enajena un activo para su posterior entrega al enajenante a través de un contrato de arrendamiento financiero. En el leasing back, el propio cliente es el que vende la propiedad de su activo a la empresa leasing y luego se alquila, consiguiendo con ello transformar un activo en la obtención de una liquidez inmediata, en las ventajas fiscales, así como una mayor rapidez en la amortización para poder desarrollar sus operaciones y la falta de dinero no le permita parar a la empresa, no le permite decir, bueno, no tenemos asfalto para continuar con la carretera,
y punto, aquí paramos y buscaremos quién nos presta, ¿no? Sino que hay opciones de cómo las empresas se pueden ir financiando haciendo uso de estas alternativas de financiamiento. ¿Algún comentario o alguna duda? Estaríamos tomando el final y el jueves sería el segundo turno. ¿Se han dado cuenta que estamos entrando en el límite porque el viernes 5 termina toda la actividad de este semestre? ¿Está bien también el calendario? ¿Alguien tiene alguna duda? La última semana veríamos el sistema financiero. Por eso estoy poniendo el sábado que les tome o quieren el domingo. ¿Cuidado? Ahí están las fechas definidas. ¿Qué tenemos que hacer hasta terminar?